Oremos, mis amados hermanos, les invito a que oremos. Dios bondadoso, Dios misericordioso, Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia, Dios de paz, Dios de consolación, gracias por este día, por este maravilloso día que nos concedes. Gracias por permitirme nuevamente estar ahí conectados con mis hermanos para ser también instrumento de edificación, Señor, a través de estos devocionales, a través de estos mensajes de aliento, de confrontación, de fortaleza, de consuelo, Señor, y rogando, Dios de la gloria, que estas verdades, Señor, realmente hagan mella en nuestra vida, nos lleven por un objetivo correcto, Señor, genuino, en donde tú seas agradado, tú seas honrado, tú seas exaltado, no solamente por lo que has hecho en nuestra vida al hacernos partícipes de una naturaleza divina, sino también, Señor, al poder demostrar que hay consecuencias, hay resultados en eso que tú has hecho en nosotros, Señor, y es una vida de arrepentimiento, como dice parte del devocional, no solamente una oración o una mera actitud de un día, sino de una constante, Señor, de un continuo vivir, Señor, ser parte de eso. Y por eso aquí estamos, Dios mío, agradecidos por tu bondad, agradecidos por un día más de vida, agradecidos por tu provisión, agradecidos por tus bendiciones, Señor. Agradecido, Dios de la gloria, pues por todo lo que nos concedes en Cristo Jesús. Y parte de eso es que nos hayas concedido el arrepentimiento, Señor, y pues como respuesta a eso, a este arrepentimiento, nos hayas concedido también misericordia. Misericordia es que nos sigue dando cada día, Señor. Dice tu palabra que fuimos renacidos según tu gran misericordia para una esperanza viva, Señor, por medio de Cristo y la resurrección que fue llevada a cabo, y te agradecemos por ello, Señor. Por eso, si bien hay mucho por qué agradecer, como el que nos des sustento, el que nos des el abrigo, el alimento, el que nos des, Señor, un techo, el que nos concedas una buena economía o el sustento diario, Señor. Agradecemos, Dios de la gloria, tus misericordias que son nuevas cada mañana, porque sin ellas, Señor, pudiésemos tener muchas cosas, tal vez todo lo material que se requiere para lo necesario, incluso hasta para nuestros caprichos, pero ¿de qué sirve alcanzar el mundo y perder el alma, Señor? Y por eso te agradecemos que nos concedas el ser participantes de tus bendiciones espirituales, entre ellas la misericordia eterna, esa misericordia divina, Señor. Gracias por ello, Dios mío. Y por eso en nuestro ruego, parte de nuestro ruego, no solamente que nuestros familiares inconversos sean partícipes de bendiciones terrenales, de negocios, de protección de vida, sino que también sean partícipes de estas bendiciones espirituales, donde puedan recibir también tu misericordia salvadora. Es nuestro ruego, Señor, es nuestra súplica posiblemente diaria, y donde queremos que cada día tú, Señor, acudas a nosotros con gracia y misericordia, y podamos nosotros permanecer en tus sendas y en tus caminos, Señor. Gracias por este día que nos concedes, de antemano lo colocamos para que tu dirección, tu guía esté sobre nosotros. Gracias por fortalecernos, por levantar las manos cansadas, por afirmar las rodillas debilitadas, por alentar los corazones desanimados, Señor, y guiarnos siempre hacia ti, porque es en ti que encontramos ese aliento, esa fortaleza, ese consuelo, ese ánimo, bendito Dios. Gracias, gracias por concedernos algo que se nos fue dado por gracia, pues no lo merecíamos. Tu misericordia, Señor, tu misericordia salvadora, y con la cual nos sigue sosteniendo en este caminar, y a la cual debemos acudir cada vez que en sincero, en genuino arrepentimiento, pues vamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, muchas gracias por este buen momento, y por todos aquellos que, aunque
no se han vuelto a conectar, están ahí y es nuestro ruego, es nuestra petición, están ahí, Señor, conectados, perseverando en tus caminos, en tus sendas, bendito Dios. Gracias, Señor amado. Y aquellos que de pronto no se han vuelto a conectar porque simplemente les ganó la pereza, el letargo espiritual, pues rogamos que sean restaurados, que sean fortalecidos, que sean alentados, que sean animados, que se reconcilien contigo, Señor, y que puedan seguir perseverando en tu caminar, bendito Dios, como te lo pedimos para nosotros mismos, Señor. Gracias por este día, entonces, Señor, un día de más misericordia y más consuelo, gracias a que tu gracia es infinita para con nosotros, Señor. Porque aunque nuestras faltas sean muchas, como diría el canto que se ha puesto al principio, Señor, tu gracia, tu misericordia es mayor, Señor. Te agradecemos por Cristo nuestro Redentor. Amén y amén. Un aviso sobre el arrepentimiento. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron en cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su rostro, de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. Jonás 3, 5 al 6. ¿Te imaginas a tu presidente o primer ministro haciendo una declaración nacional en la que piden a la nación que abandone sus actos violentos, que se aleje del mal que ha abrazado y que busque la misericordia de Dios para que pueda venir a salvarnos de su juicio? Esto es esencialmente lo que ocurrió en Nínive ante los propios ojos de Jonás. Sorprende que los ninivitas creyeran en Dios tan rápida y completamente. Al escuchar la advertencia de Jonás sobre el juicio que se avecinaba, su reacción fue generalizada y sincera, como lo demuestran sus vestidos de penitencia. Y esta respuesta pública fue más que igualada por la respuesta real. El rey cambió su vestido, sustituyendo ropas reales por cilicio. Cambió su lugar, abandonando su trono para sentarse en el polvo, y cambió su tono emitiendo una proclamación de arrepentimiento. Esto contrasta con muchas personas de la época de Jesús y tal vez de la nuestra. Como enseñó el mismo Jesús, los ninivitas se arrepintieron con la predicación de Jonás, mientras que un sinfín de personas a las que se dirigió se negaron a reconocer que ahora se anunciaba algo más grande que Jonás, es decir, Cristo. Lucas 11:32. Rechazaron lo que captó el rey ninivita cuando dijo, vuélvase cada uno de su mal camino. ¿Quién sabe? Quizá Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Jonás 3, 8 al 9. Reconocía que el arrepentimiento no significaba necesariamente que Dios fuera a ser indulgente en su respuesta. Todavía no estaba seguro de si su conversión iría acompañada de un cambio de disposición divina. Esto es un aviso para nosotros. Ni siquiera quienes se arrepienten tienen argumentos para reclamar que Dios los acepte. Dependen únicamente de la gracia de Dios. El arrepentimiento es necesario para el perdón, pero no lo gana. Como el hijo pródigo, la persona con un corazón genuinamente arrepentido dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Lucas 15, 18 al 19. El arrepentimiento comienza con el reconocimiento de que somos realmente merecedores del juicio de Dios y con la declaración de nuestra desesperada necesidad de su misericordia, dado que algo más grande que Jonás ya está aquí. Podemos saber y declarar que el arrepentimiento siempre será respondido con perdón, pues todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13. Pero debemos aprender de ese rey pagano que no manipulamos la mano de Dios con nuestro arrepentimiento u obediencia.
y que el verdadero arrepentimiento no es superficial, sino sincero, y siempre implica un cambio de actitud y de comportamiento. Esta es una lección a la que debemos prestar atención todos los días de nuestra vida cristiana, ya que, como dijo Martín Lutero, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepiéntase, quiso que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Lucas 11, 29 al 32. Bueno, ahí tenemos el aviso sobre el arrepentimiento, ¿no? Y está basado en lo que es el texto que estamos trabajando, que es el de Jonás, ¿sí? O el libro de Jonás. Me ubico un momentico aquí al ladito. Listo. Al texto de Jonás. Eh, bueno, es muy especial lo que dice, ¿no? Lo que está planteando en el hecho de cuántos quisieran, ¿no? Escuchar, o él dice, ¿no? Se imagina si su presidente hiciera eso en particular, ¿no? Proclamando arrepentimiento y proclamando un genuino apartarse de pecados, pero pues lamentablemente esto implicaría no solamente una palabrería, sino que implicaría el hecho de manifestar una realidad al respecto, ¿no? Esto acompañado de acciones, porque arrepentimiento no es solamente una afirmación o una oración en donde se establece el arrepentimiento, donde se menciona la palabra arrepentimiento como el yo pecador, ¿no? O sea, no sé si acuerdan los que fueron recontracatólicos, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, misión, por mi culpa, por mi gran culpa, y no, se me olvida el resto, ¿sí? Entonces, pero eso era lo que le decían a uno, ¿no? Decía, acúsame, padre, hice esto, lo otro, por aquí, y mencionaba uno como la mitad de la mitad de los pecados que cometía, y eso que le rebajaba el nivel, y entonces decía, ah, sí, diga Padre Nuestro, tal, Ave María, y Dios te salve María, y el yo pecador, ¿ya? Y uno era y lo mencionaba, ¿no? Pero eso no significaba que hubiese habido arrepentimiento. Hace poco hubo revuelo con el vecino país donde presidente, un grupo de iglesias, lamentablemente pues muy inclinadas a lo político, reunieron al presidente y le escribieron un texto en donde él supuestamente se arrepentía, entregaba y consagraba a la nación a Cristo, ¿sí? Y entonces hubo revuelo y ese video la gente lo colocaba y mire, y gloria a Dios y lo que va a pasar, mire cómo el presidente se está entregando a la nación. Nosotros hace mucho tiempo, yo creo que yo llegué en el 2007, en el 2009 creo, me parece, acá en el Espinal hubo un evento, me parece que fue en el 2009, no recuerdo bien si fue en el 2009 o en el 2007. Bueno, en hecho es que entre el 2007 y 2009 se hizo un gran evento acá en el Espinal Tolima, se hizo un edicto, esto y lo otro, en donde se comprometió, hicimos que se comprometiera el alcalde. Yo todavía no tenía mucha convicción con la reforma, entonces se consagró al Espinal para Cristo y se hizo un edicto donde todos los años, en ese mes de, creo que fue de septiembre, entonces se haría un culto en particular donde se recordara que el Espinal fue consagrado a Cristo. Vaya, mire a ver cómo está hoy ese Espinal lleno de pura brujería, pura brujería en cuanto a charlatanería, ¿no? Pero es lamentable porque no es un asunto de proclamar algo, sino es llevar a un comportamiento en particular. Pero eso también tiene que ver con el Señor, ¿no? Tiene que ver con la obra de Dios, porque si bien es cierto, y esto puede ser contradictorio en el sentido de la comprensión doctrinal, pero la Biblia dice, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Predícales, llámalos al arrepentimiento,
por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, ¿no? Y en el libro de Hechos dice que Dios les dio arrepentimiento, ¿no? Hablaba el término de les dio fe, pero también dice les concedió arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el obrar de Dios en la vida de una persona, y cuando Dios obra sobre la vida de una persona, cuando Dios transforma la vida de alguien, cuando Dios toca el corazón de alguien, es como que es un camión chocando contra una persona, y por lo tanto produciendo cambios abruptos, contra natura en la vida de esa persona, y uno de esos cambios es el arrepentimiento, el arrepentimiento. Entonces es el obrar de Dios. Ahora, respecto a lo que está mencionando el escritor, ¿no? De te imaginas que pasara esto, dice, eso esencialmente lo que ocurrió en Nínive ante los ojos de Jonás, ¿sí? Y dice, sorprende que los ninivitas creyeran en Dios tan rápida y dice, y completamente. Ahora, históricamente fue esa generación, porque luego esa generación se volvieron a apartar, y ya lo que vino para ellos más adelante fue un juicio de destrucción. O sea, Nínive fue completamente destruida después de esta generación, porque solamente fue esta generación la que accedió, la que fue tocada por el Señor, disfrutó de ese arrepentimiento, del perdón de Dios, y fue salvo, lo que pudiésemos decir. Y uno dice, mira, gloria al Señor, porque durante el tiempo del Antiguo Testamento, donde estaban bajo el pacto mosaico, donde solamente Israel conocía al Señor, note cómo como otras personas, otras naciones que no eran judíos sino gentiles, fueron alcanzados por la gracia divina. Y no tuvieron que ser circuncidados como tenían que ser circuncidados los judíos, por estar bajo el pacto mosaico o el pacto sinaítico, y por lo tanto bajo el pacto abrahámico. Note cómo una generación fue salva en el antiguo pacto, no a través de la ley, porque jamás la salvación ha sido a través de la ley, sino por la fe en Dios, como aquel justo que demanda arrepentimiento, y obviamente pues que demanda un comportamiento correcto. Entonces tenemos la misericordia de Dios aquí en el antiguo pacto. Y hemos hablado, ¿no? Ayer escuchaba a mi hermanita Cecilia también, bueno, escuchando todos estos devocionales que se han expuesto, y el de ayer, muy bonito el tema de la misericordia, y es lo que pues se ha procurado proclamarse, o se proclama en este caso, ¿no? Sin que se deje de lado el juicio de Dios, sin que se deje de lado ese trato que Dios ha tenido para con Jonás. Pues también el libro menciona mucho la misericordia de Dios, y podemos ver cómo mientras Dios está operando sobre la vida de una gran nación, a la vez está operando sobre la vida de una persona en particular, que es en este caso Jonás. Pero note, ¿no? Ahora, es muy especial porque Nínive responde con arrepentimiento al escuchar la advertencia de Jonás sobre el juicio que se avecinaba. Dice, su reacción fue generalizada y sincera, como lo demuestran sus vestidos de penitencia de la ciudad de Nínive. Y esta respuesta pública fue más que igualada por la respuesta real. Dice, el rey cambió su vestido, sustituyendo ropas reales por cilicio, cambió su lugar, abandonando su trono para sentarse en el polvo, ¿sí? Y cambió su tono, emitiendo una proclamación de arrepentimiento. Ahora, ¿qué es lo sorprendente del arrepentimiento de Nínive? ¿Cuál fue la proclamación de Jonás? Alguien que prenda el micrófono y diga cuál fue exactamente el mensaje que Jonás le dio a Nínive. Alguien que lo prenda rápido y diga cuál fue el mensaje de Jonás. Si lee, ¿no? Arrepentidos porque el juicio se acerca. ¿Cómo? Arrepentidos porque el juicio se acerca. No. De aquí a 40 Dentro de días Nínive 40 será días destruida. será destruido Nínive. Exactamente. Note lo especial. Y aquí vemos cómo Jonás todavía, aun cuando Dios lo trató en el vientre de ese gran pez, y aun cuando se arrepintió obviamente de lo que estaba pasando, una vez puesto ahí,
note que uno dijera, uy, cambió ya Jonás de tacazo. Cómo personas pueden ser tratadas, ¿sí? Pueden ser confrontadas, pueden reconocer, pero otra vez, porque el mensaje de Jonás debe ser completo. O sea, y Jonás simplemente dijo, serán, o sea, Jonás no fue a llevar un mensaje de arrepentimiento, Jonás fue a llevar una profecía de destrucción. Y eso no era, o sea, ya estaba en Nínive, ya estaba predicando, hablándole a Nínive, pero había todavía esa vaina en Jonás, y esto, bueno, implica los procesos, ¿no? De cómo algunos pueden cambiar rápidamente, como algunos pueden, hay gente que, voy a decir esto y quiero que no me va a malinterpretar en las formas en cómo Dios opera. La otra vez hablaba con alguien y decía, hay una persona, digamos, llegó al Evangelio, pero esa persona antes de llegar al Evangelio se fumaba, no sé, pensemos en 2 cajetillas de cigarrillo. No sé si estoy siendo exagerado, yo no fue un vicio mío. 2 cajetillas de cigarrillo, oh no, ok, se fumaba una cajetilla diaria en el día, en la semana. Llegó a Cristo, ha sido transformado y ahora se está fumando un cigarrillo diario. ¿Sí? Y al mes ya se fuma 3 cigarrillos en la semana entre lucha y lucha. Uno pudiese preguntar o decir, ¿realmente está arrepentido? Y alguien diría, no, 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 porque es cuando quite todo. Ahora, uno diría, sí, eso lo expresas tú porque ves que se fuma 3 cigarrillos. Pero si lo mencionamos si hablásemos de pensamientos y de pecados, diríamos entonces, ¿tus pensamientos no son pecaminosos en ocasiones? ¿Tienes pensamientos pecaminosos diarios? Y cuando digo pecaminosos, no pensemos en solo lo inmoral sexual, ¿no? O sea, pensamientos pecaminosos cuando alguien, de pronto yo estoy caminando, voy en moto, en carro, y alguien se va a atravesar y yo deseo que algo malo le pase, y aunque no se lo digo. Entonces uno diría, si ese hombre que pasó de una cajetilla de cigarrillos diaria a 3 en la semana, diríamos que no se ha arrepentido, solamente porque lo vemos que en su lucha ha bajado a 3, pero lo acusamos porque lo vemos, pero que si vieran nuestros pensamientos diarios. Y que si dijéramos, tú tienes solamente 3 pensamientos pecaminosos durante la semana, y entonces diríamos, no se ha arrepentido o se ha arrepentido, pero está en su proceso luchando. Y aquí vemos a Jonás, ya está en Nínive, bueno, Dios lo puso en Nínive, ya él sabe, porque hay algo muy especial cuando leemos en, ah, en en capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ven a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y entonces ahí sí se levantó. Pero note que el mensaje estaba enfocado en será destruida, ¿sí? Será destruida. Y entonces, pero note que no fue la proclamación de Jonás, no fue acompañada de arrepiéntanse o vuelva o vayan a Dios o vayan ante Jehová, sino será destruida. No fue el mensaje de Jonás el que llevó o el que acompañó el arrepentimiento, el mensaje de arrepentimiento. Y esto lo vemos en el hecho de que yo estoy seguro que a Jonás le faltó una parte de su mensaje, porque él luego se sienta a esperar la destrucción. Y cuando ve que eso no pasa, entonces dice el capítulo 4 que él se turba, se molesta, porque no está viendo lo que él fue a profetizar. Pero es que el mensaje estoy seguro que no era solamente serán destruidos, el mensaje era como, estoy así, claro, ahí sí creo, como lo mencionó el hermano Carlos, el mensaje era así, arrepiéntanse porque serán destruidos o
arrepiéntanse o serán destruidos. Estoy seguro que el mensaje tenía que ser acompañado con un llamado al arrepentimiento. Pero Jonás, de alguna manera, solamente quería sí, bueno, voy a predicar, pero yo espero que sean destruidos. O sea, eso no que... Y recordemos que del capítulo 1, la razón por la cual Jonás no quiere ir a Nínive es porque él sabe que ellos, si se arrepienten, Dios los iba a perdonar. Porque sabe lo misericordioso que es Dios. Justo, pero misericordioso. Pero él quiere que él sea misericordioso en los momentos que deba ser misericordioso, que le convenga ser misericordioso, y no cuando él no quiera que sea. ¿Qué preferiríamos de alguien que nos hace daño? ¿Que aplique Dios su justicia o que lo convierta? Si somos sinceros, en la mayoría de veces, por causa de todavía esta lucha con la naturaleza humana, cuando alguien nos hace daño, queremos más un castigo que un arrepentimiento de esa persona. Queremos más que pague por lo que ha hecho a que terminemos viéndolo como hermano en la fe o como otra vez el hermanito que ya se arrepintió, pero ¿dónde quedó el castigo? A veces hay un conflicto fraternal, ¿verdad? Y entonces queremos más la disciplina eclesial en vez de escuchar que el hermano diga, sí, yo pequé, me arrepentí, por favor, perdónenme, como que uno dirá, tenía que arrepentirse. La idea era que llegara la disciplina para que fuera todo público. Hermano, y casos así, uno como pastor se ha enfrentado. Y eso es lo que veo que ha pasado o que estaba pasando. El mensaje de arrepentimiento no lo llevó Jonás. El mensaje de arrepentimiento lo llevó fue el rey. Y un rey pagano. Cuando uno lee en Jonás capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni van agua, sino cúbranse de cilicio y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en sus caminos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Pero note el mensaje. Yo creo que ese era el mensaje que tenía que haber dado Jonás. Ese era el mensaje. No solamente Nínive será destruida. El mensaje era arrepiéntanse, conviértanse a Dios, o Nínive será destruida en 40 días. Ese era el mensaje. O sea, Dios, ¿por qué? Porque eso era lo que Dios había determinado que se llevara a cabo. Eso obviamente implica que Jonás todavía estaba siendo tratado, y eso, como lo veremos en el capítulo 4, todavía estaba siendo tratado en su corazón. Es decir, el hecho de que había un clamor ahí de seguro, obviamente, arrepentimiento, que sabía lo que estaba haciendo, pero aun cuando ya estaba ahí, Jonás seguía en conflicto consigo mismo, entre saber que debía hacer eso, porque era lo correcto, pero no querer hacerlo, porque no estaba acorde con su deseo para con esa ciudad. Su deseo era que sea destruida. Ese era su deseo. El mensaje era, arrepiéntanse o será destruidos, o arrepiéntanse para que no sean destruidos. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que ocurrió. Dice, eso contrasta con muchas personas de la época de Jesús, ¿no? Y tal vez de la nuestra, como enseña el mismo Jesús. Dice en Lucas capítulo 11, dice que los ninitas se arrepintieron con la predicación de Jonás, pero que ellos que estaban en esa generación escuchando a Jesús no se habían arrepentido, y delante de ellos había uno mayor que Jonás. Y ahí es donde el Señor dice que el castigo será más tolerable para unos que para otros, porque por causa de esto que vemos, ¿no? O de cómo ciertas ciudades que perecieron en su pecado no tuvieron este llamado al arrepentimiento como el de Cristo.
y ellos serían más responsables ante ellos. Vemos a un Nínive arrepintiéndose ante la predicación de Jonás, y ellos en ese momento, en los tiempos de Cristo, tenían a alguien mayor que Jonás, Cristo. Hoy en día la iglesia tiene las Santas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde Cristo proclama el mensaje de arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? ¿Cómo inició? Arrepentíos y creer en el Evangelio. Es lo que registra Marcos, ¿no? Arrepentíos y creer en el Evangelio. El mensaje de Juan el Bautista, que fue fuerte, fue tajante. Su mensaje no era serán destruidos como Jonás. Su mensaje también era arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento. Por eso creo que a Jonás le faltó un pedacito de mensaje. Un gran pedazo, es decir, porque es un pedazo principal, no sé, o cosamente puedo pensar que Jonás diría algo así como arrepiéntanse porque serán destruidos. Ahí sí gritaba. Como que esa partecita que no me la escuchen porque no, yo quiero es que ellos más bien sepan que serán destruidos. Profetizo, serán destruidos todos ustedes. Pero oh sorpresa, pasó lo que él no quería que pasara. No ocurrió lo que él sí quería que pasara con ellos. Y lamentablemente, pues obviamente pasa esto, ¿no? Esto contrasta a muchas personas de la época de Jesús y tal vez la nuestra. Es bastante lamentable. Ahorita que estamos allá, bueno, tenemos curiosamente, en tres partes que estuvimos o que nos llevaron, estuvimos hablando con personas que conocían el Evangelio o conocían algo del Evangelio, o sea, que conocieron. Y entonces hablando de ellos, y en una de esas estuvimos hablando, ¿no? Estábamos hablando tuvimos un viaje con otro hermano de 3 horas de Riohacha a Valledupar, y entonces hablando casi todo el camino, es una charla acerca del arrepentimiento, la gracia, la santidad, esto y lo otro. Y entonces el que estaba conduciendo, pues iba con una señora al enfrente, y conocían también, y ellos hablan, no, es que, y a veces se predicaban entre ellos, no, que hay que creer en el Señor, que la obediencia por acá. Cuando ya estábamos en la ciudad, yo creo que a 5 minutos de bajarnos, se atravesaron unas muchachas en moto, ¿sí? Y las muchachas o señoras le dijeron, le insultaron al del carro, y el del carro bajó esto y empezó, las insultó de una manera impresionante, y entonces ya se orillaron, pues la moto hizo así, y luego la otra muchacha que estaba acá, que tanto le hablaba de es que lo que Dios mira el corazón y la santidad, las cogió también a punta de insultos, que yo me miraba con el hermano y decía, o sea, tanta proclamación de moralidad, porque siempre lo que estuvimos llevándolos es la necesidad del arrepentimiento, de creer en la gracia, más de las obras, de la vida congregacional, porque ellos decían, no creo que sea necesidad de vida congregacional, de iglesia, yo creo que en la intimidad, esto y lo otro. Pero luego al finalizar, después de todo lo que hablamos, ver cómo él responde, cómo habla tan grotescamente, y luego esta mujer peor aún, y luego terminó diciendo, ya cuando insultaron hasta no más por esas muchachas, que no digo pobres, de seguro también, porque también lo insultaron. La señora decía, uy, no, pero es que no salgo de casa porque yo odio a todo mundo, porque nadie me cae bien, esto y lo otro. Y pues ya estábamos casi entre unos 5 o 3 minuticos a dejar. Entonces dije, bueno, no olviden todo lo que hablamos. Pero aunque dije eso, en ese momento que pasó tan solo una moto que se atravesó y alguien que le dijo algo, bastó para regarse y sacar todo lo que había en su podrido corazón. Entonces, se requiere obviamente el arrepentimiento, no es un asunto, lo que decía ahorita, de mera pronunciación, es de acciones,
Y eso es lo que se está viendo en este caso en particular. Dice, mientras que un sinfín de personas a las que se dirigió se negaron a reconocer que que ahora se anunciaba algo más grande que Jonás. Dice, rechazaron lo que captó el rey ninivita cuando dijo, vuélvanse cada uno de su mal camino. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos? Note ahora algo muy especial, es que cuando Dios, hermanos, cuando Dios ha determinado conceder arrepentimiento, lo hará. Aun con frases muy pequeñas, aun cuando la frase sea muy corta, simplemente el hecho de decir, mira, solamente tengo este tiempo para decirte, el Señor ha venido a morir por pecadores y tú debes arrepentirte para ser parte de ese perdón, de esa misericordia. Y tal vez eso fue lo único que pudo decir en algún momento. O mira, un mensaje de Cristo fue arrepentidos o arrepientan y creen en el Evangelio. Yo te animo a que te arrepientas y creas en Cristo y te rindas a Él. Son frases muy cortas. Tan solo una frase puede Dios usarla que tenga que ver con su palabra, obviamente, para poder llevar al arrepentimiento a una persona. Aun cuando el mensaje de Jonás simplemente fue ese, no acompañado de amor, porque hay algo que sí se demuestra lamentablemente, es que Jonás estaba obedeciendo a Dios, pero la forma en cómo él estaba llevando el mensaje no estaba acompañado de amor y misericordia por esas personas. Por eso menciono, Jonás estaba ahí, obedeciendo el llamado de Dios, obedeciendo el que predicara a los ninivitas, pero ante esos ninivitas no tenía amor y misericordia, porque esperaba que fueran destruidos. Así que puede el Señor obrar. Yo recuerdo, ¿se acuerda cuando Pablo en Filipenses, él dice que había escuchado que algunas personas estaban predicando a Cristo por envidia, por hacerle dar más dolores de cabeza, parafraseando a Pablo, porque como si diciendo, Pablo, estás en la cárcel, lero, y nosotros estamos aquí afuera, ahora sí nuestro ministerio va a crecer. Y Pablo decía, por lo menos Cristo está siendo predicado. Ahora, problema de ellos que lo están haciendo por envidia. Y puedo pensar de que aunque en el corazón de ellos no había amor por las almas, sino más bien un deseo de hacerle daño a Pablo, y predicaban era por envidia, por competencia ministerial, de seguro esas palabras pudo Dios haberlas usado para transformar la vida de personas. Dios, cuando ha decidido conceder arrepentimiento, lo hará, aun cuando a veces el mensaje o quien transmite el mensaje no lo está haciendo con una actitud correcta. Reconocía que el arrepentimiento no significaba necesariamente que Dios fuera a ser indulgente a su respuesta. Cuando el rey menciona, quién sabe, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira no perezcamos. Y eso es especial porque él, reitero eso, reconocía que el arrepentimiento no significaba necesariamente que Dios fuera a ser indulgente en su respuesta. Todavía no estaba seguro de si su conversión, de si su arrepentimiento iría acompañada de un cambio de disposición divina. Y esto es un aviso para nosotros. Ni siquiera quienes se arrepienten tienen argumento. Es decir, quien se ha arrepentido genuinamente, quien se ha arrepentido genuinamente porque sabe de la miserableza de su pecado, ni siquiera esa persona tiene argumentos para reclamar que Dios lo acepte. Es decir, el arrepentimiento, no, una persona que entiende la gravedad de su pecado, sabe que no es el arrepentimiento lo que lo hace acepto o que lo hace merecedor de Dios. Me arrepentí, ya soy merecedor. No, el arrepentimiento es un reconocimiento de pecado, una súplica de misericordia, una disposición a cambiar, esperando que esa misericordia realmente sea extendida para esa persona. Es que cuando hay arrepentimiento,
genuino es porque hay una convicción de pecado. Y cuando hay convicción de pecado, las personas entendemos qué cosa, que soy tan pecador, que soy demasiado inmerecedor de la gracia divina. Que lo único que merezco es realmente que Dios me mande al infierno por todo lo que he hecho. Me gusta cómo conecta con la parábola que algunos llaman de hijo pródigo, ¿no? Yo digo que algunos llaman, yo lo he mencionado acá, es que es una parábola que no debe llamarse, no debe haberla titulado la parábola del hijo pródigo, sino la palabra del Padre misericordioso. Pero este hijo que se aparta, cuando ya entiende la gravedad de su pecado, dice, volveré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermano, creo que muchos acá luchamos con que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros por lo consciente que somos de los inmerecedores de Dios. Y que cuando pasa el día, pasan los días, o termina el día y examinamos, evaluamos nuestra vida, digo, no sé cómo Dios tiene tanta paciencia conmigo. No sé cómo Dios tiene tanta misericordia, tanto aguante. Yo no me aguantaría una persona como yo. Dios sí. Dios, usted mismo no se aguantaría una persona como usted con los errores que usted comete. Piense en una persona a su lado, no pecando contra Dios como lo hacemos, sino pecando es contra usted, así mismo, como usted misma. Hermanos, Dios es inmensamente misericordioso. Y gloria a Dios porque nos ha concedido arrepentimiento. Y rogamos, hermanos, para que cada día haya una vida de arrepentimiento en nosotros. Que entendamos que si estamos en este camino de salvación, en este camino de gracia, no es porque me lo gané gracias a mi arrepentimiento. Me lo gané gracias a su misericordia. Y cuando hablamos de misericordia es coloquialmente, una definición básica, teológicamente que se ha dado la misericordia es que no recibo lo que lo que merezco. Por eso decimos me lo gané gracias a la misericordia, porque es que es por la misericordia que no estoy recibiendo lo que merezco delante del Señor. Dice acá, depende únicamente de la gracia de Dios. El arrepentimiento es necesario para el perdón, pero no lo gana. No lo gana. Como mencionamos ahorita lo del hijo pródigo, ¿no? El arrepentimiento comienza con el reconocimiento de que somos realmente merecedores del juicio de Dios. Solo somos merecedores del juicio de Dios. Y con la declaración de nuestra desesperada necesidad de su misericordia. Es que eso es parte del arrepentimiento. O sea, si usted no es convencido de pecado, si usted no está convencido de ello, hermanos, del pecado, pues no tengo por qué clamar por misericordia. Simplemente digo, bueno, sí, reconozco que pequé, pero soy pecador. ¿Quién no es pecador? Todos somos pecadores. Pero pues también tampoco como para que pues no me quieran salvar, porque yo también hago cosas buenas, porque yo también tengo buenos comportamientos. Pero cuando tú eres convencido por el espíritu de pecado, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Se acuerda cuando también se habla de la parábola del fariseo el publicano? Ese fariseo que decía, Señor, te doy gracias por todo lo que hago, ayuno, oro, doy el diezmo, y no soy como los demás, los pecadores, como este publicano. Y el publicano se propicia a mi pecador. Señor, ayúdame. Ni siquiera puede levantar su mirada al cielo. El ladrón dijo, merecemos estar acá. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. O sea, ni siquiera el ladrón no sabía exactamente cómo iba a pasar eso, qué es lo que iba a ocurrir. Acuérdate de mí. Hermanos, el arrepentimiento no nos pone en una actitud de soberbia o de jactancia. Bueno, me arrepentí, ahora mi salvación.
El arrepentimiento lo hace es que de alguna manera al clamar misericordia esperemos que el Señor realmente quiera salvarnos. Ahora estamos acá. La seguridad es que Cristo es misericordioso, que Cristo murió y que estamos aquí perseverando en sus sendas. Dado que algo más grande que Jonás está aquí, podemos saber y declarar que el arrepentimiento siempre será respondido con perdón, pues todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero debemos aprender de este rey pagano que no manipulamos la mano de Dios con nuestro arrepentimiento o obediencia, y que el verdadero arrepentimiento no es superficial sino sincero y siempre implica un cambio de actitud y luego por lo tanto de comportamiento, pero primero de actitud. Alguna vez un predicador decía: hermanos, a veces somos tan superficiales en nuestro arrepentimiento que pensamos que solamente la palabra o el término, la expresión me arrepiento ya es suficiente. Y decía ese predicador: a veces por ello tendemos a manipular a Dios con nuestras lágrimas, y creo que tenemos que arrepentirnos de a veces querer manipular al Señor llorando y pensando que, oh, pobrecito yo, mira que eso estoy arrepentido. Pero eso se ve es cuando hay un cambio no solamente de actitud sino de comportamiento. No pretendamos, hermanos, y Dios guarde nuestra vida y guarde nuestros corazones, que a veces sin darnos cuenta nos engaña de una manera impresionante. Hermanos, que realmente estemos arrepentidos porque queremos ir en pos de Él, porque queremos buscar su gloria, porque queremos cada día vivir para Él. Es que eso es el arrepentimiento. Es cambio de actitud para cambio de comportamiento. Cuando el arrepentimiento es solamente cambio de comportamiento, el problema es que o se recae o es una persona que externamente está haciendo algo, pero internamente no. ¿Sí? Y ahí donde en ocasiones he hablado acerca de la sujeción y la sumisión. El arrepentimiento nos lleva a sujeción y sumisión. ¿Y cuál es la diferencia? Que la sujeción es externa, es el acto externo, y la sumisión es el acto interno. En alguna ocasión se lo expresaba a los jóvenes o a los niños diciéndoles: cuando tú lavas los platos, ¿sí?, y luego de que te han llamado a juicio, mira, lava los platos, no, yo te dije y no los has lavado, lávalos o vas a ser castigado, y tú vas y lo lavas. Eso es sujeción. Pero lo lavas con enojo, con ira. Eso es insumisión, porque hubo un cambio externo, hubo un juicio que se emitió y fuiste como en temor a ese juicio, pero ¿qué pasa internamente? Y por eso el arrepentimiento no implica solamente lo externo, sino también lo interno. Cambio de actitud, como dice el escritor acá, y por ende un cambio de comportamiento. Obviamente esto está acompañado, cuando hay cambio de actitud, es decir, internamente, es porque realmente estoy reconociendo que hay fallas, que hay pecado, que estoy mal ante el Señor. Pero entonces necesito cambiar, que desde adentro de mí yo pueda decir: sí, voy a cambiar, voy a hacer las cosas para el Señor, como lo hizo el rey. Se bajó de su trono, se quitó sus vestiduras, se puso sobre cilicio, se puso sobre ceniza, se vistió de cilicio y mandó a todo mundo a ayunar y a proclamar a Dios. Y su actitud era humilde, porque dijo: quizás Dios no nos castigue. Quizás Dios tal vez se vuelva se aparte del dolor de su ira y no perezcamos. Y la respuesta fue esa, ¿no? Tal vez me esté de seguro adelantando, ¿no? Sí, mañana se habla de eso, Dios mediante.
Pero note este aviso sobre el arrepentimiento, no dado por Jonás, sino dado por el rey. ¿Pero por qué? Porque lo que necesitaba, sin duda alguna, era un aviso de un profeta de Dios. Jonás cumplió, fue a Nínive y dijo, será destruido, una parte del mensaje. Pero como Dios había determinado obrar así, a través de la predicación de un hombre, aun cuando ésta fue con una actitud incorrecta, entonces operó el Señor en arrepentimiento. Reitero lo que ya mencioné, dice, debemos aprender de este rey pagano que no manipulamos la mano de Dios con nuestro arrepentimiento u obediencia, y que el verdadero arrepentimiento no es superficial, sino sincero. Siempre implica un cambio de actitud desde adentro y de comportamiento hacia afuera. Esta es una lección a la que debemos prestar atención todos los días de nuestra vida cristiana. Como dijo Lutero, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dice arrepiéntanse, quiso que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Eso es lo que a ese ese es nuestro llamado. Por eso a los que son parte de este devocional, nos acompañan y no son creyentes, bueno, eso es la vida del creyente diaria, de constante arrepentimiento. Sí, yo sé que a veces cuando uno habla de esta forma, ¿no? Dicen, pero entonces si se arrepintieran se apartarían totalmente del pecado. Bueno, es que nos apartaremos totalmente del pecado cuando se nos quite totalmente de esta naturaleza humana. Ahí es donde se nos quitará totalmente nuestro pecado, antes no. Y por eso luchamos. Ahora, ¿cuál es la señal de que Dios ha operado en nuestra vida? ¿Cuál es la señal? Sino el hecho de que, bueno, estamos en Cristo, hemos sido libres de nuestra naturaleza pecaminosa en el sentido del poder de ella sobre nosotros, de que ahora podemos combatirla, de que ahora podemos hacerle frente, no en nuestras fuerzas, sino con la gracia de Dios y decirle, no es lo que tú digas, es lo que el Señor determine. Ahora podemos hacerle frente. Antes no podíamos hacerle frente. Ahora podemos hacerlo. Ahora podemos, hermanos, decir por la gracia divina, acompañados con el Espíritu Santo, decir, no es lo que tú digas, es lo que el Señor ha determinado. Y es la razón por la cual pues podemos reconocer nuestros pecados con sinceridad de ir ante el Señor y encontrar ese arrepentimiento. Así que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y aquellos que no han sido partícipes de esa gracia salvadora, les digo, clamen al Señor, supliquen a Dios, imploren cada día. Nosotros como creyentes, si bien creemos que el Señor nos dio convicción de pecado y renunciamos a nuestra vieja vida sin Cristo, nosotros constantemente estamos en pos de ese arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el Señor nos ayude cada día a caminar de manera correcta. ¿Cuánto más tú, que no caminas en Cristo, que no tienes tu vida entregada a Cristo? ¿Cuánto más debes suplicar porque el Señor te saque de esa vieja vida, de esa vida sin Cristo, y puedas entonces caminar en pos de Él y vivir para Él, entregado a Él, rendido a Él? Dicho esto, mis amados hermanos, vamos a leer comentarios. ¿Mi hermano Conrado levantó la mano para decir algo o fue accidental? Dice el comentario de nuestro querido hermano Carlos, dice, en el campo espiritual hay muchos misterios que no alcanzamos a comprender. Una de ellas es la respuesta al evangelio de quien lo escucha. En la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesús explica los diferentes terrenos en los que cae la semilla y su reacción a ella. Es bien difícil conocer la naturaleza del terreno, el corazón del escucha, hasta no ver el tiempo de cosecha. Nuestra labor será lanzar la semilla a los cuatro vientos y esperar en su misericordia el tiempo de los frutos. Añadiría yo, lanzar la semilla y esperar a ver en dónde es que Dios mismo siembra esa semilla, porque nosotros y a veces se cae, otra vez se siembra, pero pues como dice
ah, como diría el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Nosotros predicamos, pero quien obviamente penetrará en el corazón de las personas será Dios. Mi hermana Gladys Cecilia Cedeño Uribe de Campo. Gracias, pastor. Sí, con relación a los altibajos de Jonás, que a mí me llamaba mucho la atención. Jonás primero toma la decisión de no obedecer, después recibe ya la palabra del Señor y se va todo emocionado, camina todo Nínive, pero después lo que se viene, ¿no? Y pienso que así somos la gran mayoría de cristianos. Creemos que estamos actuando con el amor de Dios, con la misericordia de Dios, y no, realmente es lo nuestro, es lo que yo siento, por eso es como las olas, arriba, abajo. Y eso es parte de lo que tenemos que trabajar fuertemente, porque lo que debe permanecer en nosotros, que va a ser permanente y no fluctuante, es su misericordia, su amor, su benignidad y el genuino, pues, o sea, permanecer allí en él. Así es, hermano, así es. Por eso decía ahorita, ¿no? Esto era, el libro de Jonás nos deja ver el acto, el cómo Dios trata con una nación y a la vez cómo trata con una persona, en este caso un servidor de él. Hermano Saúl, Saúl el redimido. Hola, pastor. Hola, mis hermanos. No, mis hermanos, es que también quería comentar, para que Jonás tampoco era muy fácil ir a obedecer el mandato de Dios, ¿no? Nínive eran archienemigos de Israel y eran una gente demasiado perversa, ¿no? Ujú, Cuenta la historia que ellos despellejaban a sus víctimas y las ponían como teas en alrededor de la ciudad para iluminar la ciudad, ¿no? Los empalaban y todo sí, sí, esto. es cierto. Jonás Sí, lo que quería era precisamente la destrucción de sus enemigos, por sí. eso, pues si uno piensa, pues si uno se pone en el pellejo de Jonás, pues no es fácil ir a predicarle a sus enemigos, Ujú, a los que le han asesinado, de pronto a sus familiares, a sus amigos, y que sabe que pueden ser víctima de ellos, ¿cierto? sí, sí, sino que uno dice, Entonces, así como a veces queremos ser más misericordiosos que Dios, creo que Jonás en este caso quería ser más justo que que Dios Dios, y pensaba sí. que lo que ellos merecían era no misericordia, sino justicia. Y ese es obviamente, ¿de quién es la misericordia sino del Señor? ¿De quién es la justicia sino del Señor? Así es, Y es lo que es la actitud que deberíamos tener con aquellas personas que de pronto nos han hecho muchísimo daño, ¿no? Y Ujú. es buscar la misericordia de Dios también para con ellos, Orar, ¿no? Y orar nosotros, por su sí, salvación. sí, pastor. Sí, Bueno, nosotros gracias, siempre pastor. queremos ser Señor, castígalo, cáele con todo. Y uno dice, venga, y ya pidió por su conversión. ¿Cómo? ¡Ja! No, que Dios le caiga con todo. Eso le pasaba a Jonás, sí. Obviamente sí, Consúmelo, consúmelo. exactamente. Entonces, bueno, el Señor nos ayude cada día. Mi hermano Saúl nos dirige en oración final, por favor. Señor Dios, gracias por este tiempo devocional. Dios, gracias porque, Señor, nos alientas cada mañana para seguir en tus pasos, Señor, seguir en tus caminos, Dios. Sabemos, Señor, que no somos dignos de tu misericordia, Señor, pero tú eres Dios de misericordia, Padre Santo. Y tu justicia la has hecho, Señor, en tu divino Hijo, quien no cometió pecado por nosotros, lo hizo pecado, Señor. Así es. Señor, ayúdanos a que nuestro arrepentimiento sea genuino, Padre Santo. Muchas veces nosotros decimos arrepentirnos, pero persistimos en el pecado y parece muchas veces que nuestro deleite no fuera estar a tu lado, sino más bien seguir en esta persistencia del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti más que a todo lo que nos rodea, Señor, que a todos nuestros deseos. Señor, ayúdanos a mirar el pecado como tú lo miras, Padre, que es aborrecible, Señor, es espantoso, Dios Santo. Y a mirarte a ti, Padre mío. Ayúdanos a que realmente vivamos una vida de arrepentimiento, Sí, de odio al pecado, Señor, y de amor a ti, Padre Santo. así es.
Ayúdanos también, Señor, a amar a nuestros semejantes, Señor, a nuestros amigos y a nuestros familiares, pero también a nuestros enemigos, Señor. Porque tú dices, Señor, en tu palabra que si no amamos a nuestro prójimo, a quien vemos, ¿cómo decimos amar a Dios a quien no vemos, Padre Santo? Y realmente en esto también somos hipócritas, Señor. Ayúdanos, Señor, a contarles al mundo, Señor, a nuestros amigos y a nuestros enemigos que hay esperanza en ti, que la salvación proviene de ti, Señor, que es necesario el arrepentimiento y no como una, una promesa de que si nos arrepentimos, merecemos la salvación, sino por el contrario, es tu misericordia, Señor, la que nos lleva al arrepentimiento y la que nos ayuda, Padre Santo, y tal vez, Señor, también ellos alcancen, Señor, la salvación como tú nos la has dado a nosotros, Padre mío. Dios, pedimos bendición en este día. Gracias por este tiempo nuevamente, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano, por dirigirnos en oración. Y hermanos, gracias y paz a todos. Firmes y adelante, huestes de la fe. Nos veremos mañana, si Dios lo permite. A la misma hora, Bueno, por el gracias. mismo canal. Bendiciones. Ya la- Bye, bye.